Nadia acababa de bajar del avión cuando vi el coche de mi esposo estacionado en el aeropuerto. Pensé que había venido a recogerme a propósito. Entonces, me metí sigilosamente y me escondí en el asiento trasero para darle una sorpresa. Pero él entró con alguien más. Me quedé en shock. Mi corazón pareció detenerse al oír lo que hablaban. Resulta que estaban planeando algo. Antes de que empiece la historia, por favor escribe en los comentarios de qué región son los amigos que están viendo este relato. No olvides dar like y suscribirte para que el canal pueda crecer más y ofrecer historias aún más interesantes. Las ruedas de la maleta de cabina rechinaban suavemente sobre el piso de cerámica de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Nadia tomó una profunda respiración, dejando que el aroma característico del aeropuerto, una mezcla entre café, aire acondicionado y miles de historias de viajes, llenara sus pulmones. Había pasado una semana completa fuera de la ciudad. Reuniones maratónicas, presentaciones a clientes y visitas a fábricas en Guadalajara realmente habían agotado su energía. Se ajustó un poco el pañuelo sencillo que llevaba puesto para mayor comodidad durante el vuelo, sintiendo el dolor que se extendía por su espalda y cuello. Lo único que deseaba en ese momento era llegar a casa, darse un baño caliente y, por supuesto, ver a Andrés, su esposo. Una sonrisa sutil se dibujó en sus labios resecos. Andrés había prometido venir a recogerla. El último mensaje que le envió antes de despegar fue: «Ten cuidado en el camino, amor. No puedo esperar para verte». Andrés respondió con un emoji de corazón y la promesa de esperarla en el estacionamiento. Nadia aceleró el paso empujando su pequeño carrito hacia la zona de recogida. Afuera, el cielo de la Ciudad de México ya empezaba a oscurecerse, cambiando de anaranjado a morado intenso. Las luces de la calle comenzaban a encenderse, creando un paisaje que siempre extrañaba cada vez que viajaba. Efectivamente, desde detrás de las puertas automáticas de vidrio, sus ojos captaron de inmediato la silueta de su SUV negro metálico. El auto estaba estacionado ordenadamente no muy lejos del lobby de llegadas. Su corazón se calentó al instante. Andrés había cumplido su promesa. Nadia sonrió ampliamente. La mitad de su fatiga pareció evaporarse. Empujó su carrito a través de la acera. Sin embargo, al acercarse más, no vio a Andrés adentro. El asiento del conductor parecía vacío. Tal vez Andrés estaba en el baño o comprando algo de beber. Nadia se detuvo un momento al lado del auto. Miró a su alrededor. La zona de recogida estaba bastante concurrida, pero Andrés no aparecía. De repente, una idea traviesa cruzó su mente. ¿Y si le daba una sorpresa a Andrés? Intentó abrir la manija de la puerta trasera del pasajero. No estaba con llave. Andrés tenía esa costumbre descuidada. A menudo olvidaba cerrar si lo dejaba solo por un rato. La sonrisa de Nadia se amplió. Era la oportunidad perfecta. Abrió la puerta lo más despacio posible, tratando de no hacer ruido. Con un movimiento rápido, metió su maleta de cabina en el piso del auto y luego se coló adentro. Su auto era lo suficientemente grande, con 3 filas de asientos. Era el vehículo familiar que compraron el año pasado, el sueño de Andrés. Nadia trepó rápidamente a la fila de asientos trasera, la tercera. El espacio era un poco estrecho y polvoriento, claramente poco usado. Se acurrucó, agachándose en el hueco entre la segunda y la tercera fila. La posición no era cómoda, pero contuvo una risita. Imaginaba lo sorprendido que estaría Andrés si de repente aparecía desde atrás. Nadia esperó 1 minuto, 2 minutos. El aroma del ambientador del auto que había rociado la semana pasada aún se percibía faintly, mezclado con el olor masculino característico de Andrés que quedaba en los asientos. Su corazón latía un poco más fuerte, no por miedo, sino por anticipación. Podía oír el rugido de los motores de aviones a lo lejos y los anuncios amortiguados desde el interior de la terminal. 3 minutos después, oyó el clic familiar de la llave del auto. La puerta del conductor se abrió. Nadia contuvo la respiración. Su sonrisa estaba lista para estallar. Andrés entró. El aroma de su perfume recién aplicado, una mezcla de avena y tabaco que ella conocía también, llenó la cabina al instante. Nadia estuvo a punto de gritar ¡sorpresa!, pero oyó que la puerta del pasajero delantero también se abría y su sonrisa se congeló en su garganta. Su cuerpo se quedó inmóvil.
Pensó que quizás era algún compañero de trabajo de Andrés que casualmente venía con él, pero la figura que entró era alguien que conocía muy bien. Era Rita, su hermana mayor. Nadia se quedó atónita, su cerebro intentando procesar la información. ¿Rita? ¿Qué hacía allí? ¿No se suponía que Rita estaba en Alemania, atendiendo su negocio de exportación de muebles? ¿Cuándo había regresado? ¿Por qué no le había avisado? ¿Y por qué estaba con Andrés? Miles de preguntas invadieron la mente de Nadia en una fracción de segundo. Permaneció en silencio, acurrucada en su escondite. Su espíritu juguetón se había transformado en una confusión asfixiante. Andrés encendió el aire acondicionado, que silbó al cobrar vida. El auto comenzó a moverse lentamente fuera del área de estacionamiento. ¿Estás segura de que Nadia no sospechará? Ha pasado una semana entera, dijo la voz fría de Rita, rompiendo el silencio. Era la voz de su hermana, pero sonaba tan extraña, llena de cálculo. El corazón de Nadia pareció detenerse. Andrés rió suavemente. Esa risa que usualmente calentaba el corazón de Nadia, ahora sonaba como una daga clavándose en su espalda. Tranquila, hermana, ella es demasiado tonta, dijo Andrés. La sangre de Nadia se heló en sus venas. Tonta. Andrés la consideraba tonta. Está demasiado ocupada con su trabajo, demasiado confiada en mí, continuó Andrés. Su voz era casual, como si estuvieran hablando del clima. Ella cree que nuestro padre solo nos dejó esta casa y unos ahorros. No sabe nada del testamento original que tenemos. Testamento original, padre. ¿Qué significaba eso? Nadia contuvo la respiración tan fuerte que su pecho dolía. Rita resopló. Bien. No quiero que mi trabajo duro de todos estos años se desperdicie por tu descuido. El día después de mañana, recuerda, es el plazo límite. Ya me ocupé del notario. Exactamente 6 meses después de que papá muriera, liquidaremos todos los activos en esa caja fuerte. Por supuesto, respondió Andrés. Después de liquidar todo, podemos deshacernos de ella. El cuerpo de Nadia tembló violentamente. Deshacernos de ella. Deshacernos de ella. Nadia, su esposo, el hombre que más amaba en el mundo, y su hermana mayor, su propia sangre, estaban conspirando algo mucho peor que una infidelidad. Estaban planeando apoderarse de la herencia de su padre, una herencia que Nadia ni siquiera sabía que existía, y planeaban eliminarla. Nadia se tapó la boca con ambas manos conteniendo el grito que pugnaba por salir. El aire en la tercera fila parecía escasear. No podía respirar. Su visión comenzaba a nublarse. Esto no podía ser real. Tenía que ser una pesadilla. Seguramente aún estaba en el avión y se había quedado dormida. ¿Y si se entera de que regresé?, preguntó Rita de nuevo. No lo hará. Lo organicé todo. Entraste por la vía VIP, nadie te vio. Durante esta semana, nos movimos rápido mientras ella estaba ocupada en Guadalajara. Perfecto, respondió Andrés. El auto siguió avanzando, cortando la autopista del aeropuerto. Nadia cerró los ojos. Su cuerpo estaba rígido, congelado. Ya no era la Nadia emocionada por dar una sorpresa. Era una testigo ocular de una conspiración de asesinato contra sí misma, orquestada por su esposo y su hermana mayor. El trayecto desde el aeropuerto hasta su casa en el barrio de Coyoacán usualmente tomaba 1 hora, pero esa hora se sintió como toda una vida para Nadia. Permaneció acurrucada en la tercera fila. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor por los calambres, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en su corazón. Escuchó cada detalle de su plan. Hablaron de una caja fuerte en un banco privado, de documentos falsos que ya habían preparado, y de cómo Andrés se encargaría de Nadia después de que todo terminara. Su plan era hacer que pareciera un accidente. Nadia se mordió el labio inferior hasta sangrar, tratando de canalizar su miedo y rabia. Tenía que salir de ese auto. Tenía que sobrevivir. ¿Pero cómo? De repente, el auto desaceleró y giró. Nadia espió un poco desde el hueco entre los asientos. No se dirigían a casa. Entraban al área de un café elegante al lado de la carretera principal. «Necesito un café y celebrar un poco», dijo Rita. «No tardes mucho», respondió Andrés. «Tengo que llegar a casa pronto».
No quiero que sospeche porque me demoré demasiado en el tráfico al ir a recogerla. 10 minutos. Solo quiero asegurarme de que estemos en la misma página para el plan del día después de mañana, dijo Rita. El motor del auto se apagó. Nadia oyó el clic de los cinturones de seguridad al soltarse. Las puertas se abrieron y cerraron. Escuchó sus pasos alejándose sobre el asfalto. Esta era su oportunidad. Nadia esperó 30 segundos que se sintieron como 30 años. Tenía que estar segura de que ya habían entrado al café. Con cuidado movió su cuerpo. Sus piernas hormigueaban. Alcanzó la manija de la puerta a su lado abriéndola lo más despacio posible. El clic suave sonó como una explosión en sus oídos. Se congeló. No hubo reacción. Estaba a salvo. Rápidamente se deslizó fuera. Tomó su maleta de cabina del piso del auto y cerró la puerta sin ruido. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar de su pecho. Con pasos rápidos, sin mirar atrás, se alejó del auto. Giró en la primera esquina, escondiéndose detrás de una fila de locales oscuros. Sus manos temblaban violentamente mientras sacaba su teléfono de la bolsa. Tenía que irse de allí. Abrió la app de taxi en línea. Su ubicación se detectó. Pidió un taxi a la dirección de su casa. Tenía que llegar a casa antes que Andrés. Tenía que comenzar su actuación. No podía huir. Si huía, sabrían que había oído todo y la cazarían esa misma noche. Number. Tenía que regresar al nido de víboras. Tenía que fingir que no sabía nada. 5 minutos después, llegó el taxi que pidió. El conductor la ayudó a meter la maleta en el maletero. ¿Recién llegada, señora?, preguntó el conductor amablemente. Nadia solo asintió. Su voz no salía. Durante todo el trayecto, Nadia miró vacío por la ventana. Las luces de la ciudad que parpadeaban parecían burlarse de ella. Su esposo, Andrés, el hombre con quien se casó 3 años atrás. El hombre que siempre era gentil, que siempre apoyaba su carrera. El hombre que esa mañana le envió un mensaje: «Te amo». Todo eso era falso. Todo era una mentira. Y Rita, su hermana. Nadia nunca había sido cercana a Rita. Su hermana mayor siempre era ambiciosa, fría y materialista, especialmente después de que su madre muriera. Pero Nadia nunca imaginó que Rita pudiera ser tan malvada. Las lágrimas finalmente rodaron, mojando su pañuelo. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Su padre. Ellos estaban aprovechándose de la bondad de su padre. Nadia juró en silencio que no les permitiría ganar. Les haría pagar por esta traición. El taxi llegó frente a su casa. La reja aún estaba cerrada. Andrés no había llegado. Bien. Nadia pagó al conductor. Su voz ronca al decir gracias. Abrió la reja, arrastró su maleta adentro y abrió la puerta de la casa. La casa se sentía fría y vacía. La foto de su boda colgando en la sala. Nadia, sonriendo feliz en su vestido blanco, abrazada fuertemente por Andrés, se sentía como una bofetada dura en su rostro. Se dirigió rápidamente al baño. Tenía que limpiarse. Tenía que borrar las huellas de miedo en su cara. Se dio un baño caliente, dejando que el agua lavara el sudor frío y sus lágrimas. Se frotó el cuerpo con fuerza, como queriendo expulsar el horror que se adhería. Al terminar, se puso una bata cómoda. Roció un poco de perfume. Tenía que verse normal. Tenía que verse como la esposa que acababa de regresar de un viaje de trabajo y estaba exhausta. Bajó a la cocina, preparó té caliente y se sentó en la mesa del comedor, esperando. A las 9 de la noche, oyó el sonido de la reja abriéndose, seguido del ruido del auto de Andrés entrando al garaje. Su corazón latió fuerte de nuevo, pero esta vez lleno de determinación de acero. El juego comenzaba. La puerta principal se abrió. «Amor, ¿ya llegaste?». La voz de Andrés sonaba alarmada. Nadia caminó desde la cocina. «Sí, amor, estoy en la cocina». Andrés apareció con la respiración un poco agitada. Su rostro mostraba una expresión de sorpresa fingida. «Amor, Dios mío, lo siento mucho. Me quedé atascado en un tráfico horrible en la autopista. Luego surgió un asunto urgente con un cliente. Estaba a punto de ir a recogerte, pero ya». Nadia sonrió. La sonrisa más sincera que pudo reunir. «No pasa nada, amor.
Sé que estás ocupado. Estaba cansada de esperar, así que pedí un taxi. Andrés se acercó y la abrazó fuerte. Perdóname, amor. Realmente lo siento. Nadia devolvió el abrazo. Su cuerpo rígido al sentir el abrazo del hombre que una hora antes planeaba eliminarla. Podía oler el aroma a café y Faintly, el perfume de mujer que reconoció como el de Rita, adherido a la camisa de Andrés. Te extrañé tanto, susurró Andrés en su oído. Nadia contuvo las náuseas. Soltó el abrazo lentamente. Miró a los ojos de Andrés, buscando la mentira allí, y la encontró. Yo también te extrañé, amor, dijo Nadia suavemente. Luego soltó su cebo. Oh, por cierto, en el aeropuerto me pareció ver a la hermana Rita. Se parecía tanto. ¿Ha regresado? Nadia lo vio claramente. El pánico puro que cruzó por una fracción de segundo en los ojos de Andrés. Sus pupilas se dilataron. Pero Andrés era un gran actor. Rió levemente, aunque sonó un poco nervioso. ¿La hermana Rita? Debes haber visto mal, amor. Ella está en Alemania. Estás cansada. Por eso viste a alguien parecido. Andrés acarició la mejilla de Nadia. Nadia sonrió. Sí, quizás. Bueno, quizás estoy cansada. Me voy a la habitación, quiero descansar. Sí, descansa, amor. Te preparo un té caliente. Sí, amor, ofreció Andrés. Ya lo preparé antes, respondió Nadia mientras subía las escaleras. En su espalda podía sentir la mirada de Andrés observándola, asegurándose de si su cebo era coincidencia o sospecha. Nadia siguió caminando. Ahora lo sabía. Andrés mentía. Rita estaba allí y pensaban que ella era tonta. En la habitación, Nadia cerró la puerta con llave. Se apoyó contra ella. Su respiración agitada. El acto 1 de la farsa había terminado. Ahora tenía que descubrir qué era ese testamento original, dónde estaba la caja fuerte y cómo detenerlos antes del día después de mañana. Nadia yacía en la cama de espaldas a Andrés. Podía oír la respiración regular y profunda de su esposo. El hombre dormía plácidamente, quizás exhausto después de un día trabajando duro y celebrando su plan malvado con Rita. Nadia, por el contrario, estaba completamente despierta, sus ojos abiertos de par en par en la oscuridad de su habitación. Cada segundo se sentía como una aguja pinchando su piel. Tenía que esperar. Tenía que estar absolutamente segura de que Andrés estaba en sueño profundo. Cerró los ojos, reguló su propia respiración, fingiendo dormir. Alrededor de 30 minutos después, Andrés se movió en su sueño. Su brazo rodeó la cintura de Nadia, atrayendo su cuerpo más cerca. «Te extrañé», murmuró Andrés en su sueño. Nadia contuvo la respiración. Ese toque que antes siempre le daba seguridad, ahora se sentía como el toque de una serpiente venenosa. Quería gritar, empujarlo lejos y correr, pero contuvo todo eso. Permaneció quieta, dejando que su esposo la abrazara en su mentira. Esta era la primera tortura que tenía que soportar. Esperó una hora completa, escuchando el silencio de la casa que ahora se sentía amenazante. Cuando el reloj de pared sonó 2 veces, marcando las 2 de la madrugada, Nadia sabía que era el momento. Con un movimiento muy lento, casi sin peso, Nadia soltó el brazo de Andrés de su cintura. Deslizó su cuerpo al borde de la cama. Cada crujido pequeño de la cama sonaba como un trueno en sus oídos. Andrés no se movió. Nadia bajó sus pies al piso frío. Se paró, esperando unos segundos, escuchando. Solo había el sonido de la respiración regular de Andrés. Lo había logrado. Nadia caminó sin ruido fuera de la habitación. No encendió la luz. La luz de la luna que entraba por la gran ventana de la sala familiar era suficiente para guiarla. Su objetivo era claro. El estudio de Andrés. La habitación estaba en la planta baja, al lado de la pequeña biblioteca heredada de su padre. Hasta entonces, Andrés había hecho de esa habitación su territorio privado. Nadia rara vez entraba allí, respetando la privacidad del trabajo de su esposo. ¡Qué tonta había sido! Abrió la puerta del estudio. Las bisagras crujieron suavemente. Nadia se congeló. Escuchó de nuevo. No había pasos desde el piso de arriba. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Allí encendió la pequeña lámpara de mesa, cuya luz solo iluminaba el área del escritorio. La habitación estaba ordenada.
demasiado ordenada. Los libros alineados en los estantes, los archivos apilados en los cajones. Nadia comenzó su búsqueda. Abrió los cajones del escritorio uno por uno. El contenido era solo suministros de oficina comunes, facturas y algunos archivos de proyectos de Andrés que no entendía. Nada sospechoso, nada de testamento. Nadia comenzó a desesperarse. ¿Dónde lo escondían? Miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en un cuadro de paisaje en la pared. El cuadro parecía un poco torcido. Nadia se acercó. Recordaba que Andrés lo compró un mes después de que su padre muriera, diciendo que era para un ambiente nuevo. Nadia movió el cuadro. Detrás, incrustada en la pared, había una pequeña caja fuerte gris. El corazón de Nadia latió fuerte. Era eso. Recordaba que Andrés una vez dijo que la llave de la caja fuerte se había perdido y que su contenido era solo documentos viejos sin importancia. Mentira. La caja fuerte usaba un código digital. Nadia miró el panel de números. Código. ¿Qué código usaría Andrés? El hombre la consideraba tonta. Seguramente usaba algo fácil de adivinar, algo sentimental, pero falso. Nadia probó la fecha de su aniversario de bodas. Falló. La luz roja parpadeó. Probó su fecha de cumpleaños. Falló. La de Andrés. Falló. Nadia pensó intensamente. ¿Qué era importante para Andrés o qué era importante para ellos? Rita. De repente, un pensamiento frío cruzó. La fecha de cumpleaños de Rita. Nadia no la recordaba bien, pero Bagley sabía el mes. Intentó recordarlo. El 16 de octubre presionó los números 1610. Oyó un sonido suave del mecanismo de la cerradura abriéndose. La caja fuerte se abrió. La respiración de Nadia se atoró. Su corazón se rompió en pedazos. El código de la caja fuerte de su esposo era la fecha de cumpleaños de su hermana mayor. ¿Tan lejos llegaba su relación? Apartó ese pensamiento. Enfócate. Tenía que enfocarse. Abrió la puerta de la caja fuerte. Estaba vacía, completamente vacía. No había pilas de dinero, no había documentos, no había testamento, solo polvo fino en el fondo. Nadia se sentó en el piso, sus piernas débiles. ¿Era una trampa o ya lo habían movido? Todo su esfuerzo había sido en vano. Falló. El tiempo se acababa. Lágrimas de frustración comenzaron a acumularse en sus ojos. Palpó dentro de la caja fuerte oscura, esperando que algo quedara, y sus dedos tocaron algo. Un papel pequeño, delgado, doblado, metido en la ranura de la bisagra interior. Parecía haber caído y olvidado. Nadia lo sacó, llevándolo bajo la luz de la lámpara de mesa. No era el testamento, era un recibo. Un recibo de caja privada central. Un servicio de caja de seguridad de alta gama en el centro de la ciudad. El recibo era por el alquiler de una caja de seguridad privada. El nombre del arrendatario, Rita. La fecha de alquiler, 10 de abril, 3 días después de que su padre muriera. Nadia entendió al instante, era eso. Esa era la caja fuerte de la que hablaban en el auto, no la pequeña en casa. El testamento original y todos los activos que buscaban debían estar allí. Y planeaban liquidarlo el día después de mañana. Nadia dobló rápidamente el papel. No podía llevarlo. Tenía que devolverlo. Tenía que hacer que creyeran que su plan estaba seguro. Lo metió de nuevo en la ranura de la bisagra. Cerró la puerta de la caja fuerte, girándola hasta que se bloqueó. Movió el cuadro de vuelta a su lugar, ajustándolo para que estuviera perfectamente recto. Apagó la lámpara de mesa. Regresó a la habitación con cuidado. Andrés aún estaba en la misma posición. Nadia se coló de nuevo en la cama. Se dio la vuelta de espaldas a su esposo. Su cuerpo aún temblaba, pero no por miedo. Esta vez por una rabia ardiente. Sabía dónde estaba. Sabía cuándo actuarían. Ahora no podía hacerlo sola. Solo tenía un día mañana para armar un plan. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien de confianza de su padre. Necesitaba al señor Dharmawan. La mañana llegó demasiado pronto. Nadia casi no durmió en toda la noche. A las 5 de la mañana ya estaba despierta. Rezaba la oración de la mañana con la mente revuelta. Tenía que actuar normal ese día. Tenía que jugar su rol como la esposa cansada pero feliz de haber regresado a casa. Cuando Andrés despertó, Nadia ya estaba en la cocina preparando el desayuno.
El aroma de arroz frito y café llenaba el aire. «Buenos días, amor», saludó Andrés. La abrazó por detrás, besando su sien. «Qué diligente mi esposa. Deberías descansar». Nadia forzó una sonrisa en sus labios. «No pasa nada, amor. Extrañé cocinar para ti». Se dio la vuelta, colgó sus brazos alrededor del cuello de Andrés, mirándolo a los ojos. «Estoy muy cansada en realidad. Creo que hoy quiero ir al salón. Un tratamiento de pies a cabeza, ¿puedo?» El rostro de Andrés se iluminó al instante. Era la reacción que Nadia esperaba. Por supuesto que Andrés estaría de acuerdo. Una esposa ocupada con cuidados personales era una esposa que no sospecharía. Una esposa tonta que solo pensaba en su apariencia. «Claro que sí, amor. Usa mi tarjeta de crédito. Te lo mereces», dijo. Nadia sonrió dulcemente. «Gracias, amor». Después del desayuno, Andrés se fue a la oficina. Nadia sabía que su esposo seguramente se reuniría con Rita para afinar su plan. Tan pronto como el auto de Andrés desapareció en la esquina de la calle, la máscara de Nadia cayó. Su rostro se endureció. Tomó su bolso, las llaves de su auto y salió inmediatamente. Pero no fue al salón. Su primer destino fue un puesto de celulares pequeño al lado de la carretera. Compró un teléfono barato y una tarjeta SIM prepago nueva. No usaría su propio teléfono. Andrés podría ser lo suficientemente listo para rastrearlo. Desde allí condujo a un viejo café vacío en el área de Coyoacán, un lugar lejos de casa o de la oficina. Pidió un té sin azúcar y se sentó en la esquina más trasera. Sus manos temblaron un poco al marcar el número que sabía de memoria. El número era del señor Darmawan, el abogado de confianza de su padre. El señor Darmawan era un hombre mayor bondadoso, que era como familia. Se había jubilado repentinamente y mudado fuera de la ciudad un mes después de que su padre muriera. Nadia entonces pensó que realmente quería descansar. Ahora sabía que seguramente lo habían forzado a jubilarse Rita y Andrés. El teléfono sonó 3 veces. Luego se oyó la voz ronca de un hombre mayor. «Hola, señor Darmawan». La voz de Nadia tembló. Hubo un silencio momentáneo al otro lado. «Sí, ¿quién habla?» «Soy yo, Nadia». «Sí, señor, soy yo, Nadia. ¿Cómo está?» «Nadia, gracias a Dios estoy bien. ¿Qué pasa, hija? Es raro que me llames. Pensé que ya habías olvidado a este viejo». La voz del señor Darmawan sonaba triste y un poco sospechosa. Andrés y Rita seguramente lo habían calumniado frente al señor Darmawan. «Nunca lo olvidé, señor. Al contrario, lo llamo porque necesito su ayuda. Es muy urgente. Se trata de papá. Se trata del testamento de papá», dijo Nadia yendo al grano. Se oyó un suspiro pesado. «Ya me lo imaginaba que esto pasaría. ¿Qué te han hecho, hija?» El corazón de Nadia se alivió. El señor Darmawan sabía. Estaba de su lado. «¿Usted sabe? ¿Sabe de Rita y Andrés?» «No sé hasta dónde, pero sé de tu hermana Rita. Es codiciosa, y sé de tu esposo Andrés. Perdóname, hija, es débil», dijo el señor Darmawan. Nadia lo contó todo sin pausas, sin ocultar nada. Contó el incidente en el auto del aeropuerto, su conversación, el testamento original, el plan para el día después de mañana, la caja fuerte en casa que estaba vacía y el recibo de la caja de seguridad a nombre de Rita. El señor Darmawan escuchó con paciencia. Cuando Nadia terminó, hubo silencio. «Señor, ¿aún está ahí?» «Dios mío, Nadia». La voz del señor Darmawan temblaba, mezclada entre rabia y lástima. «Son más malvados de lo que imaginaba. Robar tu herencia y eliminarte. Esto es demasiado». «¿Entonces es verdad, señor? ¿Hay un testamento original?» «Sí, hija», confirmó el señor Darmawan. «Tu padre era un hombre muy sabio. Él ya lo veía venir. Sabía la verdadera naturaleza de Rita. También sospechaba de Andrés. Por eso, tu padre hizo 2 testamentos». Nadia contuvo la respiración. El testamento que se leyó después de que papá muriera, que dividía la herencia equitativamente entre tú y Rita, ese es el segundo testamento. Tu padre lo hizo para apaciguar a Rita. Esperaba que ella se conformara con su parte. Luego el testamento original, o el primero, me lo dio directamente a mí.
Ese testamento establece que todos los activos principales de la empresa, todas las propiedades y todas las inversiones grandes de tu padre van a ti, Nadia. Rita solo recibe una suma de dinero en efectivo ya establecida, que también es grande, pero no comparable con los activos de la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué no se leyó el testamento original? Porque hay una condición. La voz del señor Darmawan se volvió seria. Una condición muy importante. El testamento original solo tiene plena fuerza legal y solo puede abrirse si se lee exactamente en el día del 6º mes después de la muerte de tu padre, y debe abrirse conmigo como ejecutor legítimo designado por él. Nadia calculó rápidamente. 6 meses, señor. El día después de mañana es exactamente 6 meses. Lo sé, dijo el señor Darmawan. Rita y Andrés deben saberlo. De alguna manera, obtuvieron una copia del testamento original de mi oficina. Por eso me forzaron a jubilarme. Robaron la copia, pero no pudieron robar el original porque lo guardé en un lugar muy seguro. Así que, lo que está en la caja fuerte del banco debe ser la copia del testamento original. Y lo más importante, los documentos originales de los activos de tu padre, certificados de propiedad, cartas de acciones de la empresa, planean transferirlo todo a su nombre usando documentos falsos antes de que podamos leer el testamento original legítimo. Nadia cerró los ojos. Todo encajaba. Estaban compitiendo contra el tiempo. Señor, no tenemos tiempo, dijo Nadia firmemente. El día después de mañana vaciarán la caja fuerte. Tenemos que detenerlos. ¿Pero cómo, hija? La caja fuerte está a nombre de Rita. La llave está con ellos. No podemos abrirla así como así, dijo el señor Darmawan, su voz ansiosa. Nadia se quedó en silencio un momento, pensando en un plan. Rita y Andrés son codiciosos. También están nerviosos por el plazo. No necesitamos abrirla, señor, dijo Nadia, su voz ahora fría y calculadora. Haremos que vengan a nosotros. Usaremos su codicia como cebo para atraparlos. ¿Puede venir a la Ciudad de México hoy? Hubo una pausa. Por tu padre y por ti, hija. Tomaré el primer tren. Bien. Tengo un plan, señor. Un plan para mañana. Esa tarde, el señor Darmawan llegó a la estación central. Nadia lo recogió en un taxi en línea después de estacionar su auto en un centro comercial cercano para no ser rastreada. El hombre mayor parecía mucho más cansado y canoso desde la última vez que Nadia lo vio en el funeral de su padre. Había una profunda tristeza en sus ojos. Al ver a Nadia, el señor Darmawan la abrazó fuerte como un padre abrazando a su hija perdida. ¿Estás a salvo, hija? ¿No te han hecho daño?, preguntó, su voz temblando. Nadia negó con la cabeza. Estoy a salvo, señor, pero no tenemos mucho tiempo. Fueron a un hotel pequeño y seguro donde el señor Darmawan se hospedaría. En la habitación sencilla del hotel, el señor Darmawan abrió su maletín y sacó una carpeta de cuero gruesa. Dentro, envuelta en tela de terciopelo, había un documento sellado. Esto, dijo el señor Darmawan, es el testamento original de tu padre. Lo he guardado con mi vida. Nadia miró el sello. Así que este era el documento en el centro de toda esta traición. Su plan es para el día después de mañana, señor, dijo Nadia. Su voz firme. Planean vaciar la caja fuerte en caja privada central ese día. Creen que no sé nada, pero no podemos esperar hasta entonces. Tenemos que hacerlos actuar mañana. El señor Darmawan asintió. Entiendo. Hay que acelerarlos. Si entran en pánico, cometerán errores. Ese es mi plan, señor, dijo Nadia. Les daré una razón para entrar en pánico. Nadia explicó su idea. Fingiría encontrar una carta dejada por su padre. Una carta que despertara sospechas, mencionando específicamente el nombre del banco y la orden de verificarlo. Rita y Andrés, ya al borde del plazo, no arriesgarían que Nadia fuera al banco sola. Entrarían en pánico y decidirían acompañarla mañana con la intención de asegurar los activos y eliminarla al mismo tiempo. Esto adelantaría su plan del día después de mañana a mañana. Es peligroso, hija Nadia, dijo el señor Darmawan preocupado. Te pondrás en una habitación con ellos. Lo sé, respondió Nadia, sus ojos mirando directo al abogado. Pero es la única forma. No puedo dejar que escapen. Usted prepare todo desde afuera. Una vez que entremos al banco mañana, usted debe estar listo. El señor Darmawan miró la determinación en los ojos de Nadia. Esta no era la Nadia ingenua que conocía. Esta era la hija de su padre, una luchadora. Bien,
dijo el señor Darmawan. Contactaré a un viejo conocido en la policía y también al gerente del banco. Prepararemos la trampa. Tú solo enfócate en llevarlos allí. Nadia regresó a casa esa noche. Andrés la esperaba, fingiendo preocupación porque Nadia llegaba tarde del salón. Nadia actuó perfectamente. Se quejó de lo agotador que era el tratamiento. Luego se sentó en el sofá al lado de Andrés. Era el momento. «Amor», llamó Nadia suavemente. «Sí, amor. Hoy, mientras ordenaba las cosas de papá que aún están en el almacén, encontré algo extraño», dijo, su voz fingiendo duda. Andrés se tensó al instante. «¿Extraño? ¿Extraño cómo?» «Encontré un diario viejo de papá y dentro había una carta pequeña, para mí, pero la carta es rara», continuó Nadia. «¿Qué carta?» «¿Qué dice?», preguntó Andrés. Su voz un poco más alta, tratando de sonar curioso, aunque claramente en pánico. «Papá dice que si algo le pasa, quiere que vaya a Caja Privada Central en Reforma. Dice que hay algo que debo ver allí. Es importante. Papá alquiló una caja fuerte allí. Estoy confundida, amor». «¿Qué caja fuerte? ¿Por qué papá nunca me lo dijo?». Nadia miró a Andrés con sus ojos inocentes fingidos. El rostro de Andrés palideció como un cadáver. Intentó sonreír, pero salió una mueca rígida. «Caja fuerte en Caja Privada Central. Ah, quizás sea una carta vieja, amor. No le des mucha importancia». «Pero papá la escribió recientemente», insistió Nadia. «Reconozco su letra. Quiero ir allí mañana al mediodía. Tengo curiosidad por lo que hay». «No», exclamó Andrés demasiado rápido. Se dio cuenta de su error y corrigió. «Quiero decir, no vayas sola, amor. Lugares como ese tienen procedimientos complicados. No puedes entrar así como así. ¿Casualmente? ¡Qué coincidencia!». «¿Coincidencia qué, amor?». «La hermana Rita. Ella, resulta que sí está en la Ciudad de México. Perdón, no te lo dije. Quería que fuera una sorpresa». Andrés mintió rápido. «Ella también tiene asuntos en el mismo banco mañana. ¿Qué tal si vamos juntos? Que la hermana Rita te ayude con los trámites. Ella sabe más de estas cosas». Nadia fingió sorpresa. «¿La hermana Rita en la Ciudad de México y no me dijiste, amor?». «Bueno, está bien entonces, la llamo». «No, no hace falta. Yo la llamo», cortó Andrés rápido. «Está ocupada. Yo arreglo la reunión. Mañana a las 11 de la mañana nos encontramos en el lobby del banco». «Ok», dijo Nadia obedientemente. Andrés se levantó de inmediato. «Voy al baño un momento». Caminó rápido a su estudio, cerrando la puerta. Nadia sabía exactamente qué hacía su esposo. Andrés estaba llamando a Rita, reportando esta situación de emergencia. Su plan se desmoronaba. Nadia, la tonta, de repente había encontrado una pista. No tenían opción. Tenían que actuar mañana. Nadia se sentó sola en la sala, su corazón latiendo fuerte. El cebo había sido mordido. Mañana era el día decisivo. Ella miró la foto de su boda una vez más. La sonrisa feliz en la foto ahora se sentía como una broma cruel. Cerró los ojos. Mañana todo esto terminaría. A la mañana siguiente, el ambiente en el auto se sentía extremadamente tenso. Nadia se sentó en el asiento del pasajero delantero, al lado de Andrés. Rita se sentó sola en el asiento trasero. Era la primera vez que Nadia veía a su hermana mayor directamente desde el incidente en el aeropuerto. Rita parecía fría y elegante como siempre, con un blazer caro negro, pero sus ojos eran afilados y sin calidez alguna cuando la saludó en el lobby de su casa esa mañana. Solo asintió brevemente, como si la reunión fuera una molestia. Andrés conducía nervioso, sus nudillos blancos al agarrar el volante. Seguía mirando a Nadia, intentando sonreír. «¿Estás bien, amor? Pareces tensa», dijo. «Solo estoy nerviosa», respondió Nadia suavemente. «No sé qué encontraremos. Todo esto es extraño». «Tranquila, con la hermana Rita todo saldrá bien», dijo Andrés. «Sí, Nat». La voz de Rita sonó desde el asiento trasero, fría y punzante. «La hermana se asegurará de que todo se resuelva. Tú solo síguenos». Nadia sabía qué significaba resolver para Rita. Llegaron a Caja Privada Central, un edificio de oficinas lujoso en el corazón del distrito de negocios de Reforma. La sección de cajas de seguridad privadas estaba en el sótano tercero. Con seguridad súper estricta, Nadia se sintió como entrando a una fortaleza. Tuvieron que pasar por 2 capas de puertas de acero, verificación de identidad biométrica
y detectores de metales. El señor Darmawan seguramente había anticipado todo esto. Rita caminaba al frente. Como arrendataria, ella lideraba. Parecía muy familiar con el lugar. Un guardia uniformado los escortó a una habitación privada. La habitación no era grande, insonorizada, sin ventanas y con solo una puerta de acero gruesa. Dentro solo había una mesa y 3 sillas. «Por favor, esperen aquí. Su caja de seguridad será traída pronto», dijo el guardia. La puerta de acero se cerró detrás de ellos con un silbido hidráulico suave, seguido de un clic fuerte de la cerradura magnética. Nadia, Andrés y Rita ahora estaban solos en esa habitación estéril. Andrés parecía inquieto, ajustando constantemente el cuello de su camisa. Rita, por el contrario, se sentó calmada, mirando a Nat. «¿Así que encontraste la carta de papá?», preguntó Rita, su tono despectivo. «Sí, hermana», respondió Nadia. «Bien, al menos tu curiosidad sirvió para algo». «Para acelerar todo», dijo Rita. Nadia fingió no entender. «¿Acelerar qué, hermana?». Antes de que Rita pudiera responder, un panel pequeño en la pared se abrió. El guardia del otro lado empujó una gran caja metálica de depósito seguro a la habitación a través del panel. El panel se cerró de nuevo. Rita se levantó, sacó una llave de su bolso, insertó la llave y luego el pin. Se oyó un doble clic. Levantó la tapa de la caja metálica. La respiración de Nadia se atoró, aunque ya lo sospechaba. Dentro había documentos valiosos apilados ordenadamente, certificados de propiedad, pilas de certificados de acciones de la empresa de papá, algunas bolsas de terciopelo con diamantes de inversión y en la parte superior un documento grueso encuadernado. «Esto», dijo Rita. Tomó los documentos y los puso en la mesa. «Todo esto es de papá y ahora todo esto es mío». «¿Qué quieres decir, hermana?», preguntó Nadia, su voz fingiendo temblar. «¿No sabes que el testamento que conoces es falso?», espetó Rita, finalmente perdiendo la paciencia. «Nuestro padre, el tonto, te dio todo a ti, su hija consentida e ingenua. Mientras yo, que trabajé duro construyendo este negocio con él, fui apartada». «Rita, cálmate», dijo Andrés intentando mediar, pero sus ojos miraban los documentos en la mesa con codicia. «Estoy calmada», replicó Rita. Miró a Andrés. «Ahora dame los papeles». Andrés abrió su maletín, sacó varias hojas de papel y un bolígrafo. Los empujó frente a Nadia. «¿Qué es esto?», preguntó Nat. «Carta de transferencia de poderes», respondió Andrés, su voz ahora plana, sin dulzura. «Firma esto. Transfiere todos estos activos a la cuenta de la empresa gestionada por la hermana Rita». «No quiero», dijo Nadia. Rita rió, una risa seca y aterradora. «Sabía que dirías eso». Sacó algo de su bolso que heló la sangre de Nadia. Aunque el señor Darmawan la había advertido, un pequeño revólver plateado. «Rita, ¿qué haces?», gritó Andrés, realmente sorprendido. Sabía del plan para tomar los activos, pero no del arma. «Cállate, Andrés, ¿crees que después de esto podemos dejarla viva?». «Ya sabe demasiado», dijo Rita. Apuntó el revólver directo a la frente de Nadia. «Firma, Nadia, o te haré un agujero en la cabeza aquí mismo. Luego falsificaré tu firma». «Prefiero la primera forma, es más limpia». Nadia miró el agujero negro en la punta del revólver. Miró los ojos de su hermana llenos de odio. Miró a su esposo temblando de miedo, demasiado débil para defenderla. Tomó una profunda respiración. «Ese revólver no servirá, hermana», dijo Nadia calmada. Rita frunció el ceño. «¿Qué dijiste? ¿Estás loca?», continúa Nadia. Justo en ese momento, una alarma aulló fuerte en todo el edificio. No era alarma de incendio, sino de seguridad de nivel máximo. Las luces blancas brillantes en la habitación se apagaron, reemplazadas por luces de emergencia rojas que parpadeaban, haciendo que el rostro de Rita pareciera un demonio. ¡Clang! Se oyó el sonido de barras de acero adicionales bloqueando la puerta desde afuera. La puerta ahora estaba sellada completamente. Andrés saltó. «¿Qué es esto? ¿Qué pasa?». Golpeó la puerta de acero, pero su voz no salía. Rita pareció en pánico por primera vez. Apuntó el revólver de nuevo a Nadia. «¿Qué hiciste?». «Te lo dije». Nadia se levantó lentamente.
Solo los traje aquí, a su jaula. Todos estamos encerrados aquí. ¿Tonta?, gritó Rita. No, dijo Nadia. Solo ustedes dos. Un intercomunicador en la pared crepitó encendiéndose. La voz que sonó era la del señor Darmawan. Rita, Andrés, toda su acción en esta habitación desde que entraron ha sido grabada. Su intento de extorsión y amenaza de asesinato ha sido capturado claramente. El rostro de Rita palideció. Miró el revólver en su mano. La policía ya está afuera de la puerta, continuó la voz del señor Darmawan. Suelta el arma, Rita. Todo ha terminado. Andrés se derrumbó al piso, apoyándose en la puerta. Se acabó, murmuró histérico. Rita miró a Nadia con un odio inconmensurable. Levantó el revólver. Si yo caigo, tú vienes conmigo. El grito de Rita resonó en la habitación insonorizada. Las luces de emergencia rojas parpadeaban sin parar, tiñendo los rostros de Rita y Andrés en un tono aterrador. Afuera, la voz del señor Darmawan había cesado, reemplazada por un silencio pesado de espera. El revólver en la mano de Rita temblaba violentamente, sostenido por una mano dominada por rabia pura. ¿Me tendiste una trampa?, chilló. Andrés aún estaba acurrucado cerca de la puerta, murmurando incoherencias. Estamos encerrados. Policía, estamos atrapados. Nadia se paró erguida. Extrañamente, el miedo que antes la atenazaba ahora había desaparecido. Lo que quedaba era un frío que se extendía, un profundo asco y una fuerza que no imaginaba tener. Miró a los ojos de su hermana. Tú te tendiste la trampa a ti misma, hermana, dijo Nadia. Echó un vistazo a la caja de seguridad abierta sobre la mesa. ¿Pensaste que papá era tan tonto? Papá me odiaba. Le dio todo a ti, su hija dorada, rugió Rita. No, dijo Nadia. Dio un paso lento hacia la mesa. Rita inmediatamente apuntó el revólver más firmemente a su pecho. Detente, no te muevas. Nadia se detuvo. Te equivocas. Papá no te odiaba. Papá te protegió. Esas palabras aturdieron a Rita por un momento. Incluso Andrés dejó de murmurar. Miró a Nadia confundido. ¿Proteger qué? Nadia señaló la pila de documentos en la mesa. Estaban ocupados buscando el testamento original y los certificados de activos, pero no vieron el verdadero tesoro. No vieron lo que está escondido en el fondo de esta caja fuerte. El consejo del señor Darmawan resonó en sus oídos. Tu padre guardó todo, hija, no para castigar, sino como garantía. Pensaste que esta herencia era solo sobre dinero, hermana, continuó Nadia. Su voz firme. No lo es. Esta herencia es sobre tus crímenes. Nadia rápidamente hurgó en el fondo de la caja de seguridad debajo de las bolsas de diamantes. Sacó una carpeta gruesa marrón que Rita no había tocado. ¿Qué es eso?, preguntó Andrés, su voz temblando. Nadia la abrió y esparció el contenido sobre la mesa. No eran certificados, no dinero. Eran hojas de informes de auditoría, copias de comprobantes de transferencias bancarias y facturas ficticias. ¿Recuerdas hace 5 años?, dijo Nadia mirando fijamente a Rita. Cuando papá tuvo un problema cardíaco y estuvo hospitalizado 3 meses, les entregó temporalmente el control financiero de la empresa a ti y a mamá. El rostro de Rita cambió de rojo a pálido como un fantasma. Sabía qué documentos eran esos. Ustedes dos, dijo Nadia, su voz ahora temblando por la rabia contenida. Tú y mamá casi destruyen la empresa, malversaron fondos, aquí está la prueba. Comprobantes de transferencias a cuentas fantasma en Suiza, facturas falsas de proveedores que nunca existieron. Robaron miles de millones. Andrés miró los documentos con horror. Luego miró a Rita. ¿Qué es esto? Rita, esto es crimen. Papá lo sabía, continuó Nadia, ignorando a Andrés. Cuando se recuperó, lo descubrió todo. Podría haberlas enviado a la cárcel en ese momento, pero no lo hizo. Cubrió sus huellas. Despidió al auditor viejo y lo reemplazó con un equipo nuevo. Pagó las pérdidas de la empresa de su bolsillo. En silencio. Lo hizo para proteger el buen nombre de la familia. Para protegerte a ti, hermana, y para proteger a mamá. Nadia se detuvo un momento, dejando que la verdad se absorbiera. Papá quedó destrozado. No por el dinero, sino por la traición de ustedes. Por eso hizo el testamento original. Sabía tu verdadera naturaleza.
Sabía que eras codiciosa. El testamento original no fue hecho para castigarte, hermana. Fue hecho para protegerme a mí, para que después de que papá se fuera, no pudieras controlar la empresa y destruirla de nuevo. Rita temblaba violentamente. El revólver en su mano oscilaba. Mentira. Estás mintiendo. Es todo calumnia. Aquí está la prueba. Señaló Nadia a los documentos en la mesa. Papá guardó todas estas evidencias aquí, en esta caja fuerte, debajo de todos los activos que codiciabas. Era su garantía. Mientras no actuaras, el secreto estaba seguro. Pero papá sabía que tu codicia no pararía. Y tenía razón. Andrés miró a Rita con una mirada de horror. Toda su historia se derrumbaba. No estaba ayudando a su cuñada injustamente tratada a reclamar sus derechos. Estaba ayudando a una criminal mayor a cubrir sus crímenes pasados y cometer nuevos. Había traicionado a su esposa, arriesgado su vida por una mujer como esta. Así que me usaste, susurró Andrés. Tu historia sobre papá siendo injusto. Todo era mentira. Rita no respondió. Sus ojos salvajes. Estaba atrapada. Policía afuera. Evidencias de sus crímenes en la mesa. El testamento original en manos del señor Darmawan. Todo destruido. Toda su vida, su reputación, sus mentiras destruidas en minutos en esta habitación estrecha con luces rojas. Su rostro se endureció. Su odio ya no dirigido a su padre, sino a la única persona que lo había destapado todo. Tú, siseó a Nadia. Tú me destruiste. Tú te destruiste a ti misma, replicó Nadia. Entonces, gritó Rita, su voz rompiéndose histérica. No caeré sola. Levantó el revólver, ignorando a Andrés, ignorando el intercomunicador, ignorando a la policía afuera. Se lanzó hacia Nadia, no para amenazar, sino para matar. El movimiento de Rita fue tan rápido, impulsado por desesperación pura. Se abalanzó sobre Nadia, su mano libre arañando, intentando alcanzar los documentos en la mesa, mientras su mano con el revólver se alzaba lista para golpear o disparar. Nadia fue empujada hacia atrás. Su espalda chocó contra la pared de acero fría. La habitación era demasiado pequeña para esquivar. «Muere, Nadia», gritó Rita. Andrés se quedó congelado por una fracción de segundo. Su mente corría. Estaba acabado. Iba a la cárcel. Se había aliado con una criminal. Había traicionado a Nadia, la única persona que lo amaba sinceramente. Vio el revólver apuntando al pecho de su esposa. Vio el dedo de Rita tensándose en el gatillo. Una decisión cruzó en una fracción de segundo. No era una decisión heroica. Era una mezcla compleja de culpa, miedo y quizás los restos de amor por su esposa. Si dejaba morir a Nadia, sería cómplice de asesinato. Si hacía algo, quizás aún había esperanza. Justo cuando Rita jaló el gatillo. «¡No!», gritó Andrés. El sonido del disparo en la habitación insonorizada fue ensordecedor. Nadia cerró los ojos esperando el dolor que no llegó. Los abrió lentamente. Rita estaba congelada, sus ojos abiertos en shock. Entre ellas dos, Andrés se tambaleaba. Había saltado desde su posición cerca de la puerta, abalanzándose frente a Nadia, posicionando su cuerpo como escudo. La manga de su camisa blanca en el hombro ahora estaba rasgada y rápidamente se tiñó de rojo oscuro. La sangre comenzó a gotear al piso de cerámica fría. Andrés miró su hombro, luego a Rita, su rostro pálido no por miedo, sino por un dolor inmenso. «Tú me disparaste», murmuró incrédulo. Luego se volvió hacia atrás. A ella, que lo miró en shock. Intentó decir algo, pero solo salió un gemido. Su cuerpo se desplomó al piso, cayendo a los pies de Nadia. El silencio después del disparo se sintió absoluto. Solo había la respiración agitada de Rita y los gemidos de dolor de Andrés. Las luces rojas de emergencia aún parpadeaban, reflejándose en el charco de sangre que se expandía en el piso. Ese sonido del disparo activó la apertura de emergencia del sello. La pesada puerta de acero comenzó a deslizarse abierta con un silbido hidráulico suave. La luz blanca brillante del corredor inundó la habitación, cegando sus ojos. La primera figura en entrar fue el señor Darmawan, su rostro tenso. Justo detrás, dos oficiales de policía uniformados con chalecos antibalas y armas listas irrumpieron. «¡Alto!»,
«Suelte el arma», gritó uno de los oficiales. Vieron la escena en un instante. Nadia de pie erguida apoyada en la pared. Andrés tendido a sus pies, sosteniendo su hombro sangrante, y Rita de pie en el medio de la habitación, sosteniendo el revólver que ahora humeaba. Toda la resistencia en Rita pareció evaporarse, sus piernas débiles. El revólver plateado se soltó de su agarre, cayendo al piso con un clang ruidoso. Miró sus manos vacías, luego a Andrés, luego a Nadia. Había perdido por completo. «Llévenla», dijo el señor Darmawan suavemente al oficial. Uno de los oficiales avanzó, esposando las manos de Rita detrás de su espalda. Rita no resistió, solo miró vacío al frente. El otro oficial se agachó al lado de Andrés. «Necesitamos médicos. Hay una víctima de bala». Nadia miró todo eso como en un sueño lento. Su hermana, la portadora de la destrucción en su vida, ahora era arrastrada fuera de la habitación como una criminal común. El señor Darmawan se acercó a Nadia. «Nadia, ¿estás bien? ¿Estás herida?» Nadia negó lentamente. Luego miró abajo. Andrés la miró. Su rostro pálido y sudoroso por sudor frío. Estaba en dolor, pero sus ojos claros. Alcanzó el borde del vestido de Nadia con su mano no herida. «Nadia», susurró, su voz ronca. Perdóname». Sus ojos se cerraron. Se desmayó. Una semana había pasado. Pero para Nadia se sentía como si un siglo nuevo hubiera comenzado. El silencio de su casa se sentía diferente. Antes era un silencio pacífico. Ahora era un silencio vacío. Un silencio hueco después de una gran tormenta. Había limpiado su dormitorio de todas las cosas de Andrés, empacándolas en cajas de cartón que ahora se apilaban en el garaje. La foto de su boda colgando en la sala había sido bajada. La pared ahora parecía desnuda, dejando una marca pequeña de clavo como una herida recordatoria. Ese día tenía que hacer dos cosas finales para cerrar este capítulo horrible. Su primera visita fue al hospital. Andrés fue transferido de emergencias a una habitación normal 2 días antes. Su hombro había sido operado para extraer la bala. Su herida no era fatal, pero la recuperación tomaría tiempo. No estaba solo. Afuera de su habitación, 2 oficiales de policía vigilaban turnándose. Era un sospechoso, un cómplice en una gran conspiración. Nadia entró a la habitación. El olor a antiséptico y medicamentos pinchó su nariz. Andrés yacía en la cama, su rostro pálido y demacrado. Parecía mucho más viejo que una semana antes. El suero goteaba lentamente en su brazo no vendado. Cuando vio a Nadia entrar, sus ojos somnolientos se abrieron de par en par, llenos de una mezcla de vergüenza, miedo y un atisbo de esperanza patética. «Nadia», su voz ronca. Intentó sentarse, pero gimió de dolor. Nadia permaneció de pie cerca de la puerta. No se acercó. Miró a Andrés con una mirada que el hombre no podía interpretar. No odio, no amor, tampoco piedad. Era una mirada vacía, como si viera a un extraño. «¿Cómo estás?», preguntó Nadia, su voz plana. «Yo estoy mejor», respondió Andrés nervioso. «La herida, dice el doctor que sanará. Nadia, yo no vine aquí para oír eso», cortó Nadia suavemente. «Pero tengo que decirlo», insistió Andrés. Lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Te pido perdón, Nat. Por Dios, te pido perdón. Sé que ahora no significa nada, pero tengo que decirlo». Nadia se quedó en silencio, dándole oportunidad. «Fui cegado, Nat», continuó Andrés, su voz quebrada. «Cegado por la codicia y por Rita. Ella me contó todo. Contó cómo Rita se acercó a él un mes después de que el padre muriera. Cómo Rita lo incitó, envenenando su mente día a día. Rita le dijo que el padre de Nadia nunca lo quiso. Lo consideraba solo un parásito viviendo de los éxitos de Nadia. Rita lo convenció de que Nadia, con su carrera en ascenso, pronto lo dejaría porque él era solo un gerente medio. Ella conocía mi debilidad», sollozó Andrés. «Sabía que siempre me sentía pequeño a tu lado. Tú eres tan exitosa, tan inteligente, todos te admiran, mientras yo solo soy Andrés. Rita prometió que si la ayudaba, tendríamos la empresa. Podría ser un líder.
Podría ser alguien digno de ti. Nadia escuchó la confesión sin expresión. Así que eso era el núcleo: baja autoestima, ego herido. Así que preferiste traicionarme, planeando eliminarme en lugar de hablar conmigo sobre tus sentimientos, preguntó Nadia fría. La pregunta golpeó a Andrés como una bofetada. No, no fue así. Fue exactamente así, Andrés, dijo Nad. Fuiste cegado por tu propia codicia. Rita solo encendió la chispa. Tú elegiste dejar que quemara nuestra casa. Pero al final en el banco, dijo Andrés desesperado. Te salvé, Nadia, salté, no dejé que te disparara. Eso fue real. Mis sentimientos por ti, al menos los restos, eso fue real. Nadia asintió lentamente. Lo sé, y te lo agradezco. La esperanza en los ojos de Andrés se encendió de nuevo. ¿Entonces nosotros? Nadia dio un paso adelante, no para abrazarlo. Colocó una carpeta delgada en la mesa al lado de la cama de Andrés. Mi abogado te entregará esto, dijo Nad, pero quise dártelo yo misma. Andrés vio el título en la carpeta: demanda de divorcio. La esperanza en sus ojos se apagó, reemplazada por desesperación pura. Nadia, no, por favor dame una segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad para una traición como esta, Andrés, dijo Nadia firme. Lo que hiciste en el banco ese día, no salvaste nuestro matrimonio, solo salvaste mi vida, y por eso te agradezco. Ya di mi testimonio a la policía. Conté que me protegiste en el último segundo. Eso aligerará tu sentencia. Lágrimas rodaron por sus mejillas al edredón del hospital. Pero estamos acabados, continuó Nadia. Tu traición fue real. Tu redención en el último segundo también fue real. Pero la redención no borra la traición. Adiós, Andrés. Nadia se dio la vuelta y salió de la habitación. No miró atrás, incluso cuando oyó los sollozos ahogados de Andrés detrás. Su segundo destino era la estación de policía. El señor Dharmawan ya la esperaba en el lobby. ¿Cómo fue, hija?, preguntó el señor Dharmawan suavemente. Ya terminó, señor, respondió Nadia. Bien, ahora queda uno más, dijo el señor Dharmawan. Señaló un corredor. La están interrogando de nuevo. Nadia podía oírlo desde lejos, una voz chillona gritando. Era la voz de Rita. No tienen pruebas, es todo una trampa. Mi hermana me tendió una trampa. Suéltenme. Nadia cerró los ojos un momento. No quiere admitir, señor. Oh, lo admitirá, dijo el señor Dharmawan. Cuando la policía le mostró las evidencias de auditoría de la malversación de hace 5 años que tu padre guardó en la caja fuerte, se derrumbó. No sabía que tu padre las tenía. Pensaba que estaba a salvo. Está acusada en múltiples cargos, hija. Intento de asesinato, posesión ilegal de arma, falsificación de documentos, conspiración para robo. Y el más grave, el caso antiguo de malversación en la empresa. No verá el sol como persona libre por un tiempo muy, muy largo. Karma era real, y Karma llegaba completa. Vamos, hija, dijo el señor Dharmawan. Firmemos los papeles finales. El testamento original de tu padre necesita ser validado. Mientras Nadia caminaba siguiendo al señor Dharmawan, aún podía oír los gritos histéricos de Rita desde la sala de interrogatorios. Ese sonido era la música más satisfactoria que jamás había oído. 6 meses después, la sala de juntas principal en el piso 20 del edificio de la empresa de su padre se sentía fresca. La luz del sol matutino penetraba las enormes ventanas de vidrio, iluminando la larga mesa de caoba en el centro. Al final de la mesa, en la silla que antes era de su padre, se sentaba Nadia. Su pañuelo azul oscuro colocado ordenadamente. Vestía un blazer a juego, mirando afiladamente a los 15 jefes de departamento sentados alrededor. Estaba liderando la reunión de evaluación del primer trimestre bajo su mando. Nuestras ventas subieron un 12%, dijo Nadia. Su voz clara y autoritaria resonando en la habitación a través del pequeño micrófono frente a ella. Es un logro bueno, pero nuestra penetración en el mercado del este aún es débil. No quiero excusas, quiero soluciones. División de marketing, les doy hasta el viernes para presentar una nueva estrategia. El jefe de marketing asintió tenso. Bien, señora Nadia. Nadie se atrevía a subestimarla más. Nadie la veía como la hija ingenua del jefe.
En los 6 meses desde que tomó el asiento de CEO, su derecho legítimo según el testamento original leído por el señor Darmawan, Nadia había hecho una limpieza masiva. La gente leal a Rita o los que trabajaban a medias, todos habían sido despedidos. Trabajaba 20 horas al día, aprendiendo cada línea del negocio, cada número en el balance financiero. Probó que no solo heredaba la empresa, sino que merecía liderarla. Después de que la reunión terminó y la habitación quedó vacía, Nat no se levantó de inmediato. Se paró de su silla y caminó a la ventana de vidrio. Desde el piso 20, la Ciudad de México se extendía debajo, ocupada, ruidosa y llena de luchas, justo como su vida en los últimos 6 meses. Recordó la noticia que leyó la semana pasada. El tribunal finalmente dictó sentencia. Rita fue condenada a 30 años de prisión, pena combinada por todos sus crímenes, todos sus activos personales comprados con dinero malversado, confiscados por el Estado para pagar las pérdidas. Perdió todo. Su buen nombre, su libertad, su riqueza. Karma había sido pagada en pleno. Luego estaba Andrés. Como predijo el señor Darmawan, el testimonio de Nadia lo ayudó mucho. Se probó que era un cómplice manipulado y su acción heroica al final fue una gran consideración. Fue condenado a 2 años de prisión, menos el tiempo detenido. Se rumoraba que salió libre el mes pasado por buena conducta. Nadia no sabía dónde estaba y no le importaba. El señor Darmawan le dijo que Andrés recogió sus cosas del garaje mientras Nadia estaba en un viaje de trabajo. Se fue sin dejar rastro, comenzando una nueva vida como persona común en otra ciudad. Su redención la vivía en silencio. Nadia sostuvo su taza de té que se enfriaba. Había hecho una cosa. Más con su herencia. Según el mandato de su padre escrito en el testamento original, fundó la Fundación Buen Padre, una fundación de caridad enfocada en becas educativas para niños de bajos recursos. La herencia de su padre ahora no solo crecía la empresa, sino también esperanza. Sacó su teléfono del bolsillo del blazer. Abrió la galería de fotos. Sus dedos bajaron pasando fotos de reuniones y gráficos hasta encontrar una foto vieja. Una selfie de ella misma en un taxi en línea en el camino desde el aeropuerto. En la foto, sus ojos parecían cansados pero brillantes. Su rostro inocente, ingenuo y lleno de anticipación por ver a su esposo. El rostro de una mujer que no sabía que su mundo se derrumbaría 1 hora después. El rostro de una mujer que su esposo consideraba tonta. Nadia miró la foto por largo tiempo. Miró a esa mujer ingenua. Ya no la odiaba. Al contrario, le agradecía por el coraje de esa mujer al esconderse en el asiento trasero. Por su firmeza al no huir, por su astucia al armar el plan, Nadia podía estar aquí hoy. Su dedo índice presionó el icono de la papelera. Borrar esta foto. Nadia presionó sí. La foto desapareció para siempre. Bloqueó su teléfono, lo puso de vuelta en la mesa. Había perdido a su esposo y a su hermana, pero en el proceso encontró la verdad. Encontró justicia para su padre. Y lo más importante, se encontró a sí misma. Nadia sonrió, una sonrisa sutil llena de confianza. Sorbió su té ya frío. Luego se dio la vuelta y caminó de vuelta a su escritorio. Había una pila de trabajo esperándola. Era libre y había ganado. 3 años habían pasado. El tiempo había trabajado a su manera lenta pero segura, limando los bordes afilados de una herida, transformándola de un desgarro abierto a una cicatriz pálida. La cicatriz nunca desaparecía. Por supuesto, siempre estaría allí como recordatorio, pero ya no dolía al tocarla. Nadia estaba bajo la sombra de un árbol de frangipani frondoso. Frente a ella, una lápida de mármol simple se erguía sobre el césped bien cuidado. El nombre de su padre grabado claramente allí. Nadia se agachó colocando un ramo fresco de flores de Nochebuena al lado de la lápida. Limpió algunas hojas secas caídas encima. Ya era su costumbre venir aquí cada viernes por la mañana antes de empezar sus actividades en la oficina. Era su forma de mantenerse conectada, de reportar y de agradecer. «Que la paz sea contigo, papá», susurró suavemente. «La empresa está bien. Las ganancias subieron de nuevo este trimestre. Y la Fundación Buen Padre acaba de graduar a 5 niños de la primera generación.
Una de ellas es la niña pequeña que conociste en el orfanato. Ahora fue aceptada en la Facultad de Medicina. Nadia sonrió sutilmente. Podía sentir un cálido orgullo en su corazón. Manejar la empresa de su padre era un desafío, pero manejar la fundación era su vocación. Era la parte de la herencia que no se podía valorar con dinero. Era la herencia de la bondad de su padre. ¿Lista, Nat? Una voz suave sonó desde atrás. Nadia se volvió. El señor Darmawan estaba cerca del auto, sonriendo paciente. El hombre mayor ahora era asesor senior en la empresa y presidente del consejo de la fundación. Se negaba a jubilarse. Decía: «No descansaré hasta verte realmente feliz, hija». El señor Darmawan se había convertido en una figura paterna secundaria para ella. Un apoyo en los momentos más duros. «Sí, señor», dijo Nadia levantándose. Tocó la lápida una vez más. «Hasta la próxima semana, papá». Caminó hacia el señor Darmawan. El hombre mayor abrió la puerta del auto para ella. «Llegó una carta para ti esta mañana», dijo el señor Darmawan mientras salían del cementerio. Las manos de Nadia, que ajustaban su pañuelo, se detuvieron un momento. «Rita». El señor Darmawan asintió. «Está enferma. Cáncer de pulmón en etapa terminal. La transfirieron al hospital de la prisión. La carta es una solicitud oficial para verte. Quizás por última vez». Nadia se quedó en silencio. 3 años sin oír ese nombre dicho en voz alta. Después de la sentencia de 30 años, Rita parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Nadia nunca la visitó. Nunca respondió las cartas iniciales llenas de rabia y acusaciones. Estaba ocupada reconstruyendo su vida y no tenía espacio para ese veneno. «¿Debo ir, señor?», preguntó Nadia. Su voz plana. El señor Darmawan la miró. «No puedo responder por ti, hija, pero a veces cerramos un libro no por los demás, lo hacemos por nosotros mismos, para poder abrir uno nuevo». 2 días después, Nad estaba frente a una habitación en el pabellón especial del hospital de la prisión. El olor a desinfectante y enfermedad se mezclaba, oprimiendo el pecho. Una guardia mujer abrió la puerta. 10 minutos, dijo firme. Nadia entró. La habitación era pequeña y sombría. Sobre la cama de hierro blanca yacía una figura que no reconocía. La figura era delgada y seca. Su cabello, que antes era negro azabache, ahora había caído, dejando hebras delgadas y blancas. Su piel opaca y arrugada, el suero goteando en su brazo delgado, solo sus ojos. Esos ojos aún eran los mismos afilados y ahora llenos de miedo. Era Rita. Cuando Rita la vio, sus ojos se abrieron. Intentó levantarse, pero solo resultó en una tos seca dolorosa. «Nad». Su voz como papel arrugado. Nadia se quedó quieta cerca de la puerta. No sabía qué sentir. No odio, no rabia. Extrañamente tampoco piedad. Solo vacío. «¿Tú viniste?», dijo Rita de nuevo jadeando. «Vine», respondió Nadia breve. Rita rió. La risa se convirtió en tos más severa. «Viniste a verme morir, ¿verdad? Satisfecha. Lo tienes todo. La empresa, la casa, ganaste». «Nunca vi esto como un juego, hermana», dijo Nadia. «Mentira», espetó Rita débil. «Tú siempre fuiste la hija consentida. Papá te quería más». «Papá te quería», cortó Nad. «Te protegió de los crímenes que cometiste con mamá. Cubrió tu vergüenza, pero le pagaste intentando robar mi herencia y matarme. Esa fue tu elección, hermana, no el destino». La verdad golpeó a Rita. Se quedó en silencio. Lágrimas se acumularon en sus ojos hundidos. No lágrimas de arrepentimiento. Nadia lo sabía. Eran lágrimas de derrota. Lágrimas de rabia por ser atrapada. «Moriré aquí», susurró, sola, pudriéndome. Nadia la miró por largo tiempo. «Te deseo lo mejor», dijo Nad suavemente. «Deseo que Dios perdone tus pecados, pero yo no puedo perdonarte». «Nad, por favor». Rita extendió su mano delgada. «Ayúdame. Transfiéreme a un hospital privado. No quiero morir aquí». Nadia negó lentamente. «No. Tienes que pagar lo que hiciste. Adiós, hermana». Nadia se dio la vuelta. «Nadia, no me dejes». «Nad, ¿te arrepentirás?». Los gritos sonaron detrás. Nadia no miró. Siguió caminando fuera, pasando la guardia,
recorriendo el largo corredor sombrío. Cuando salió por la puerta de la prisión y sintió el sol cálido en su rostro, tomó una profunda respiración. El libro se había cerrado. 6 meses después de esa reunión, Nadia estaba en un viaje de trabajo. No para la empresa, sino para la fundación. Estaban inspeccionando un sitio para construir una escuela gratuita en un pequeño pueblo en la costa norte de Veracruz. El viaje era agotador. A mediodía, bajo el sol abrasador, pidió a su conductor detenerse en un restaurante sencillo en la carretera costera. El lugar estaba lleno de camioneros y viajeros. Nadia pidió té caliente y se sentó en una esquina abriendo su laptop para revisar propuestas. «Disculpe, señora, ¿qué más desea ordenar?». Nadia levantó la vista para responder y su mundo se detuvo. El hombre frente a ella vestía un uniforme de mesero azul descolorido, llevando una bandeja y un trapo sucio. Era más delgado, su piel oscura quemada por el sol, su cabello que antes siempre estaba peinado ahora cortado corto de cualquier manera. Había una cicatriz delgada sobre su ceja que Nadia no reconocía, pero sus ojos, nunca olvidaría esos ojos. Era Andrés. Andrés también se congeló. La bandeja en su mano tembló. Su rostro palideció bajo su piel oscura. Miró a Nadia como viendo un fantasma. Vio el pañuelo de Nadia, el blazer ordenado que llevaba, la laptop cara frente a ella. Vio a la mujer exitosa que antes era su esposa. Luego se vio a sí mismo en el reflejo de la ventana. Un mesero de restaurante. La respiración de Andrés se atoró. Una vergüenza inmensa lo invadió. Ni siquiera podía pronunciar el nombre de Nadia. Él era el hombre que antes planeaba eliminar a esta mujer porque se sentía inferior. Ahora el destino realmente lo había hecho inferior. Vivía en una redención que él mismo creó. «Señor», susurró Nadia más como pregunta a sí misma. Andrés se sacudió. No respondió. Se dio la vuelta rígidamente y caminó rápido a la cocina, casi dejando caer su bandeja. Nadia se sentó débil. Así que aquí estaba él. Después de salir de la prisión, desapareció aquí, comenzando una nueva vida desde cero, convirtiéndose en alguien desconocido para todos. Karma en su forma más silenciosa y justa lo había encontrado. Sí,